Hablemos de las telas más populares que están causando tendencia en esta temporada. El tul, la organza y el encaje son las grandes protagonistas. Estas telas ofrecen diferentes grados de transparencias, lo que te permite jugar con la cantidad de piel que tú desees mostrar. Una muy buena idea es comenzar con prendas que tengan transparencias en partes estratégicas. Por ejemplo, algunas que muestren algo de los brazos, las mangas o incluso en el busto. De esta manera puedes incorporar la tendencia sin sentirte demasiado expuesta. Hola bellezas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal, soy Anet Rocha y en el video del día de hoy vamos a hablar de una de las tendencias más atrevidas y elegantes para este otoño 2024, las prendas con transparencias. Si eres una persona que quiere saber cómo incorporar esta tendencia de una forma muy moderna y elegante, entonces este video es para ti. Así que quédate hasta el final para que veas cómo lo puedes llevar con tu estilo personal. ¡Comenzamos! ¿Cómo llevar prendas de forma sofisticada? Esta es una de las preguntas más comunes que me hacen y la clave está en el equilibrio. Si decides una prenda completamente transparente como un top, entonces opta por prendas mucho más estructuradas o clásicas. Combínalo con blazers o pantalón de vestir o también una falda midi. Por ejemplo, un top de encaje puede verse increíble con un bralette de satén debajo y con un blazer oversized para contrastar. El contraste de texturas es la clave. El arte de las capas. Otra forma de llevar esta fabulosa tendencia de las transparencias es mediante capas. Puedes usar una camiseta básica o de tirantes debajo de una blusa de tul. O incluso llevar un vestido transparente sobre pantalones. Esta técnica es perfecta si quieres llevar la tendencia de una manera mucho más casual o si el clima ya está siendo un poquito más frío. Además, las capas te permiten crear looks más interesantes y mucho más complejos. Bellezas, yo les recomiendo que de preferencia esa blusa en tul que vayan a usar y esa camiseta de tirantes sea del mismo color o sobre la misma gama. Así vamos a crear una armonía y se va a ver realmente mucho más elegante. Por aquí te voy a compartir un video que hice acerca del círculo cromático, el cual te va a ayudar muchísimo para crear combinaciones que de verdad impacten. ¿Sabías que puedes adaptar las transparencias para casi cualquier ocasión? Para el día puedes optar por una blusa ligera de organza sobre un top sencillo y llevarlo con unos jeans. Para la noche elige prendas más atrevidas como un vestido de encaje con detalles brillantes o una falda de tul con capas combinadas con tacones. También puedes optar por alguna prenda que tenga alguna de estas transparencias y combinarlo con alguna otra pieza que tenga algo de brillo. La clave está en elegir el nivel de transparencia según la ocasión y tu propio estilo. Colores y detalles en las transparencias. Desde luego que no podemos dejar de hablar de los colores, los cuales producen un impacto emocional en la forma en cómo nos perciben las personas y también cómo nos sentimos nosotras al momento de vestirnos. Y desde luego que vamos a hacer uso también de esos colores que están en tendencia en este otoño y parte del invierno también 2024. Las transparencias en tonos granate, verde oliva, negro y beige son las más populares. Si estás buscando algo mucho más sutil, opta por tonos neutros. Y si por el contrario buscas algo muchísimo más atrevido, opta por transparencias en tonos ricos y profundos.
Estas texturas son ideales para llevarlas en alguna cita con alguien que a ti te interese. Y yo te invito a acceder a una valoración uno a uno donde te voy a ayudar cómo integrar estas prendas y otras más para que puedas destacar en esas citas que tengas con ese prospecto que te interesa y de mí te vas a acordar que vas a ser inolvidable. Por tan solo $47 en la cajita de información te comparto el link. Y mujer hermosa, aquí van mis consejos adicionales. Si eres una mujer que elige llevar una blusa como una transparencia o un vestido y debajo simplemente llevar un bralette, un brasier, vaya tu ropa interior, sí, por favor, que sea del mismo tono, porque se ve tan horrible y de mal gusto que lleves una blusa negra y abajo tu bra blanco o al revés, o sea, no, 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 no. Hay que ir por la línea de lo elegante y lo que se ve bien. Por ejemplo, aquí yo estoy usando un encaje y opté, me voy a parar, por llevar un bralette de satén, ¿verdad? En color negro. Entonces, bueno, así se muestra mi piel, vaya, hace esa armonía. ¿Me explico? Pero imagínense que yo me hubiera puesto un bralette de otro color totalmente contrastante. No, ¿verdad? También he de decir que se necesita mucha confianza en sí misma para poder llevar este tipo de texturas, estas transparencias, aceptarte tal cual y estas prendas comunican sensualidad, movimiento, ligereza. Por eso es que te digo que es óptima para llevarla en citas con el sexo opuesto, con alguien que tú quieras conquistar. Otra recomendación es que laves estas prendas a mano y las guardes muy bien en alguna bolsita de plástico o de tela. ¿Por qué? Porque son muy delicadas y es muy fácil de que se puedan dañar al tener contacto o roce con algunas otras prendas o con algún ganchito. Entonces, sí hay que darles su respectivo lugar. Así que aquí lo tienes, bellezas. Las transparencias pueden ser una tendencia muy chic y divertida si sabes cómo incorporarlas con confianza y creatividad. Y ahora platícame, ¿cuál de estos looks vas a probar? ¿Te agradan las transparencias? Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.